Bueno, cualquier cosa inicie, Ivana, nuevamente. A ver, sí, porque me decía que la iba a sacar a Ivana apenas empezara con la grabación. A ver si se puede reconectar. Bueno, entonces, el objetivo de esta clase es poder integrar todo lo que venimos viendo hasta ahora y podernos preparar para el último parcial. ¿Ah? Es un parcial promocional, integra todo. A ver si puedo. Hay guías de preguntas en la carpeta que dice Biología Molecular e Ingeniería Genética 2020, clase número 31. Tiene una guía de preguntas y también está la presentación que vamos a ver ahora. ¿Eh? ¿Pueden ver la presentación, chicos? Sí, Sí, profe. profe. Ajá. Ah, perfecto. Bueno, las guías no sé si han tenido tiempo de ver, bárbaro, no sé si han tenido tiempo de ver las preguntas que hay en la guía esa de estudio. Son 70 y pico de preguntas que son de forma orientativa, para darles una orientación de qué es la integración en realidad. ¿Mm? Obviamente no van a ser 70 preguntas, son 20 nada más, ¿ah? Y de la misma modalidad que venimos haciendo. Bien, entonces el objetivo de esta clase es poder integrar todos esos conceptos, ¿ah? Desde genética mendeliana, flujo y regulación de la expresión génica, técnicas de biología molecular y tecnología del ADN recombinante. Entonces, recuerden que los cromosomas es ADN asociado a histona altamente empaquetado, ¿ah? Altamente plegado, formando lo que son cromosomas que pueden ser vistos en la fase M del ciclo celular. Durante la fase M del ciclo celular, los cromosomas son distribuidos en las células hijas y cada uno de esos cromosomas contiene muchísimos genes. ¿Qué es lo que es un gen? Es una secuencia de ADN que codifica para un ARN. Puede ser ARN mensajero, ARN de ribosomal, o de transferencia, o microRNA, otros tipos de RNA, como los RNA no codificantes, etc. Hay muchísimos. Bien, a nivel DNA, recuerden lo que es el genoma, el conjunto de todos los genes, es decir, todos los genes comprendidos en los 23 pares de cromosomas que tiene una célula en división. ¿Mm? Y recuerden que cada uno de esos pares de cromosomas, uno es paterno y otro es materno, y por lo tanto hay equivalencia genómica, es decir, que en la misma posición donde hay un gen que determina el color de ojos, en el otro cromosoma, ahí voy a ver si Ivana pudo ingresar. Ah, no. Sí, dejamos a Ivana afuera. Pero bueno, va a quedar grabada la clase. No sé por qué problema técnico, dice, pero bueno. El epigenoma. Entonces recuerden que todas las células de nuestro cuerpo tienen el mismo genoma, obviamente porque derivan de cigoto. En cambio, el epigenoma puede variar dependiendo del tipo de células en el mismo organismo. ¿Mm? El epigenoma se refería a esos cambios que ocurrían en la composición del DNA, no se refiere a cambios en la secuencia de nucleótidos. ¿Mm? Los SNPs o SNP o polimorfismos de un solo nucleótido se refieren a cambios en el ADN que pueden ocurrir tanto en la parte regulatoria del gen como en la parte estructural. Puede ocurrir en un exón o en un intrón en el caso de células eucariotas. Esos cambios
en, en un solo nucleótido pueden ocurrir en cualquier parte del gen, ¿no? En la parte regulatoria o en la parte estructural. Esos cambios ocurren en individuos de la misma especie. ¿Mm? Entonces, esos cambios determinan, no determinan una enfermedad, sino determinan algo que se observa cuando la persona es expuesta a algún cambio ambiental. Me refiero a ambiental, a un fármaco, a algún nutriente, etc. ¿Mm? Esos polimorfismos pueden aumentar, disminuir, si están en la parte regulatoria de un gen, pueden aumentar, no afectar o disminuir la expresión de un gen. ¿Por qué? Porque al cambiar un solo nucleótido en una secuencia de consenso, el factor de transcripción o la polimerasa o algún factor trans no va a poder ligarse a ese elemento cis. Elemento cis, recordemos que se refiere a secuencia. Son secuencias de consenso, donde se ligan los factores trans. El proceso de transcripción para producir RNA, a todo el conjunto de RNA le llamamos transcriptoma. Y eso es lo que quería que vieran con Marco, pero así es que apenas grabe la clase yo les aviso y las coloco en el folder que corresponde, o sea, en el número de clase que corresponda. Proteoma, al conjunto de todas las proteínas, metaboloma, metabolitos y el fenotipo. Es decir, que no toda la información que se manifiesta en forma de fenotipo, lo que nosotros podemos ver, está codificada. Muchos de los cambios, recuerden que hay varias ediciones, varios cambios a nivel post-transcripcional en el ARN, que puede hacer que un ARN sea editado y el mensaje cambie. Entonces, no toda la información que se expresa está codificada. Luego vimos en bacterias cómo se organiza el genoma bacteriano. Normalmente se organiza en operones. Operón tenía una parte regulatoria y una parte estructural. Además, el operón tiene asociado un gen regulatorio, ¿no? Una proteína regulatoria, que puede ser un activador o un represor, una proteína regulatoria. Esa proteína regulatoria se liga al operador y puede afectar la unión de la RNA polimerasa bacteriana al promotor, ¿sí? Y afectar su transcripción. Recuerden que operones se refiere a un conjunto de genes funcionalmente relacionados bajo el mismo sistema regulatorio, operón. Los operones se clasificaban en positivo, negativo, inducible, reprimible. Fíjense, inducible, inducible, negativo, positivo, según la proteína codificada, sea un represor o un activador. Ese represor o activador puede ser activo o inactivo. Y ahí teníamos las diferentes posibilidades. El operón LAC, por ejemplo, de este tipo, y el operón triptófano. El operón LAC, recuerden que es un operón catabólico. Y era importante conocer el operón LAC principalmente. ¿Por qué? Porque aquí había varios genes que estaban bajo el control de esta unidad regulatoria. Y si uno inserta un fragmento de DNA, puede expresarlo cuando se induce el operón. Entonces es importante conocer cómo se regula. Entonces ahí habíamos visto el IPTG, que era un inductor del operón LAC, el XGAL, que era un sustrato de la beta-galactosidasa, codificado por el LAC-Z. Y era una forma de distinguir cuando sería como un gen que reporta algo. También nos servía para ver eficiencia de transformación, etc. Recuerden, estamos transformando bacterias y transfectando células eucariotas. A partir de cigoto, el cual, a través de divisiones mitóticas, se generan diferentes tipos de células. Todas estas células tienen el mismo genoma, pero estas células pueden tener diferentes epigenomas. ¿Qué tal los SNP?
¿Se mantendrán? ¿Qué me dicen ustedes? Un SNP, por ejemplo, en el gen para la albúmina humana. ¿Se mantienen todas las células del cuerpo? Un SNP en el nucleótido número menos 360. Yo creo que sí, profe, porque es el mismo genoma en todo el cuerpo, todas las Es células. el mismo genoma. Perfecto, excepto en las células del sistema inmune. Recuerda que hay el proceso de esa recombinación, que es importante para la generación de la diversidad de los receptores T y también para la diversidad de anticuerpos que se pueden producir por una célula B, por una célula plasmática, para ser más específico. Entonces, ¿y qué tal el epigenoma de estas células? ¿Cómo será? ¿Cómo se imaginan ustedes que será? De cada una de las células, células epiteliales, células del hígado o de riñones. ¿Cómo será el epigenoma? ¿Será igual en todas las células de este individuo? ¿Alguien? El epigenoma, ¿cómo será? No, profe, no es igual. No es igual. ¿Ah? Porque esas células están expuestas a microambientes totalmente diferentes. Por ejemplo, las células de la piel están adaptadas a una presión de oxígeno de 22% o 21%. En cambio, las células a nivel tisular tienen una presión de oxígeno del 7%. Entonces, ahí tenemos uno de los tantos factores que hay. La presión por la matriz extracelular, donde están inmersas las células, es el pegamento que mantiene las células unidas formando un tejido. Entonces el epigenoma no es igual en todas las células del cuerpo. El genoma es igual, los SNP son iguales. ¿Alguien quiere preguntar algo, chicos? Entonces, este cigoto en alguna de las etapas tardías, ¿ah? Puede ser trasplantado a una madre adoptiva y ese bebé va a tener todas las características codificadas por el ADN del cigoto, por el genoma del cigoto. Lo que puede hacer la madre adoptiva es modificar el epigenoma, obviamente, porque el ambiente intrauterino es diferente. A esas marcas epigenéticas producidas por el ambiente, la nutrición, los fármacos que se toman, etc., pueden mantenerse, incluso pueden ser como huellas epigenéticas. A eso le llamamos el landscape, epigenetic landscape. Entonces, cuando uno ve estas células en del mismo individuo, vemos diferentes morfologías. ¿Por qué? Porque se expresaron proteínas diferentes, se produjeron metabolitos diferentes que hacen que estas células sean diferentes. Entonces, hay algunas genes que son de expresión constitutiva y otras que son de expresión inducible. Acá tenemos genes que son de expresión constitutiva, que sí o sí se expresan en todas estas células. Lo mismo que las proteínas que forman el citoesqueleto, como la beta-actina, la alfa-tubulina, también las enzimas de la vía glicolítica, como por ejemplo la gliceraldehído 3-fosfato deshidrogenasa. Son enzimas de expresión constitutiva. Bueno, a veces puede cambiar, ojo chicos, hay casos en los cuales actina cambia su expresión también. Hay proteínas que se expresan de forma constitutiva en lo que es el músculo, otras que en las células beta pancreáticas, otras en las alfa, otras en las delta, y también en células de la sangre. Hay proteínas que son específicas de cada tejido. A eso le llamamos expresión génica diferenciada. La regulación de la expresión génica en células eucariotas. En células procariotas la regulación de la expresión génica principalmente estaba dada al inicio de la transcripción. En cambio, en células eucariotas, la regulación de la expresión génica está dada a diferentes niveles. Como
puede ser la conformación de la cromatina, la transcripción misma, el procesamiento de los RNA, el transporte, la estabilidad de los RNA mensajeros, el plegamiento de la proteína, la adición de cofactores, etc. Entonces, para que un mensaje llegue a formar una proteína funcionalmente activa, tiene que pasar por todo esto. ¿Mm? Así tenemos, por ejemplo, el fenotipo de obeso o con enfermedades metabólicas, donde el genoma, bajo la presión del ambiente, lleva la expresión de diferentes tipos de RNA que codifican para proteínas. Estas proteínas producen metabolitos. Estas proteínas, recuerden que pueden tener diferentes funciones. Puede ser un receptor, un canal iónico, puede ser una proteína estructural, puede ser una enzima, etc. ¿Mm? Y producir metabolitos o algún efecto biológico, ¿mm?, que se manifieste en un fenotipo. ¿Mm? Entonces, cada uno de estos cromosomas, hay miles de genes, los cuales pueden cambiar su expresión. Bien, vamos a ir viendo lo que es biología molecular y tecnología del ADN recombinante, repasando un poquito para el parcial, ¿no? Bien, las aplicaciones de la tecnología del ADN recombinante. Sería para la expresión de genes clonados. Genes clonados quiere decir genes que son amplificados. Expresión de genes clonados sintetizando proteínas o productos génicos específicos, ¿no? Eso en el caso de que nosotros teníamos vectores de clonación y vectores de expresión. Había diferencias básicas entre ellas. ¿Sí? Se puede modificar la expresión introduciendo cambios en genes a expresar. Mutaciones, por ejemplo, una mutación sitio dirigida, si uno quiere estudiar cuál es la función de un aminoácido específico en una proteína, lo que puede hacer un experimento de mutagénesis sitio dirigida o sí, de sitio dirigida, de esa forma ver cuál es el rol de ese aminoácido específico en la actividad de la proteína y, bueno, obviamente en el fenotipo. ¿Sí? Se pueden fabricar cromosomas artificiales de eucariotas y lograr su expresión. Se pueden sintetizar productos animales o vegetales en células procariotas. ¿Por qué? Porque debido a la cuasi universalidad del código genético, todo el mensaje está codificado por 4 bases. ¿Sí? Y sus modificaciones, obviamente. Actualmente dicen que hay 8 bases, ¿sí? Porque consideran esas bases que están modificadas con grupos metilos, por ejemplo, una citosina metilada, ¿no? Lo consideran como otro tipo de bases. Entonces, ese mensaje en 4 tipos tipos de base se manifiesta, se mantiene en todas las especies, ¿no? Cuasi universal, quiere decir que no en todas, ¿sí?, pero en la mayoría. ¿Sí? Hay algunas excepciones, recuerden, en genes mitocondriales y de los cloroplastos. Entonces, debido a la cuasi universalidad del código genético, uno puede sacar un trozo de DNA de un genoma, levantarlo, por ejemplo, con un PCR, seleccionar esa secuencia, amplificarla y luego clonarla, ya sea en un vector de clonación o un vector de expresión. Uno puede clonar en un vector de clonación para secuenciar, por ejemplo, o para expresar en algunos casos. ¿Sí? Recuerden que si uno coloca un gen que tiene los intrones, una bacteria, la bacteria no puede procesar intrones. La bacteria no puede glicosilar una proteína, producir esa modificación post-traduccional una vez que se expresa la proteína. ¿Sí? Tengan en cuenta eso. Pero en el caso de la hormona de crecimiento y de la insulina, no son glicoproteínas, entonces son fáciles de producir en células procariotas. ¿Sí? Se pueden obtener animales o vegetales transgénicos, es decir, animales en los cuales en su genoma se insertó un gen foráneo. ¿Sí? Animales transgénicos. Se puede bloquear la expresión de un gen. Se puede bloquear la expresión de un gen haciendo que ese gen, en la parte codificante, insertar algo en el gen. ¿Sí? Por lo tanto, el gen no se exprese.
o de lesionarlo también se puede hacer. Entonces, a través de la técnica de ingeniería genética, uno puede bloquear la expresión de un gen, haciendo que el gen no está, es decir, creando animales genéticamente modificados, en este caso knockout o knock-in. También uno puede bloquear la expresión de un gen usando los microRNA, o sea, la tecnología del RNA de silenciamiento, ¿sí? O de interferencia en realidad. Las principales aplicaciones de la ingeniería genética, bueno, ustedes vieron que desde el punto de vista terapéutico es muy importante, porque la generación de muchísimos vacunas y todo lo demás se produjo gracias a la ingeniería genética. Así, por ejemplo, la vacuna del coronavirus es en realidad un adenovirus, y todo requiere técnicas de ingeniería genética para poder diseñar el adenovirus y poderlo usar en la inmunización. También sirve para el diagnóstico, para producir cultivos genéticamente modificados, ¿sí? Para el procesamiento de producir vacas, por ejemplo, que produzcan más leche, que tengan menos grasa en la carne, etc. Bioremediación, para el tratamiento de efluentes y para la producción de energía también. ¿Sí? Han visto con la profe Gladys acerca de los organismos genéticamente modificados, los cuales tenían animales transgénicos, animales knockout, de cuerpo entero o específico de células. Ese es un punto que quiero que quede bien en claro. Uno puede producir, por ejemplo, ratones que no expresen TNF-alfa solamente en macrófagos, pero que se puede expresar en cualquier otro tipo de células. O ratones que no produzcan TNF-alfa solamente en células del linaje mieloide, pero están todos los otros linajes celulares. ¿Sí? O de cuerpo entero. Entonces, si uno busca algún gen íntegro, por ejemplo TNF-alfa, en un animal, TNF-alfa, TNF-alfa, knockout de cuerpo entero, y busca el gen, por ejemplo, en la orejita del ratón, no lo va a encontrar. Si lo busca en la cola del ratón, o sea, en un trocito de cola, normalmente se muestran de esa forma, un trocito de oreja, un trocito de cola, una gota de sangre, no lo va a encontrar. En cambio, si busca TNF-alfa, el gen de TNF-alfa, usando PCR, en un animal que es knockout para TNF-alfa en células mieloides, y uno corta un pedacito de cola, obviamente el gen va a estar ahí. Se va a expresar en cualquier célula, excepto en células mieloides. En cambio, si uno lo busca en macrófago, obviamente no lo va a encontrar. Después están este tipo de knockout condicionales o inducibles. Uno puede hacer, por ejemplo, que un animal que durante toda su vida exprese un gen, pero cuando entra a la pubertad, cuando hay un cambio hormonal o cuando uno le inyecta una hormona, como por ejemplo tamoxifeno, o alguna... sí, cuando hay un cambio hormonal, vamos a lo natural. Cuando hay un cambio hormonal, ese gen deja de expresarse, se lesiona. Lo podemos hacer en knockout condicional a algo, a un cambio hormonal, por ejemplo. O inducible, en el caso este de que decía de tamoxifeno, uno puede inducir la deleción del gen cuando nosotros querramos. Después, estos animales knock-in, la inserción de un gen, y knockdown. El knockdown, recuerden que es usando la tecnología de RNA de interferencia. Interference RNA. A todo esto le llamamos organismos genéticamente modificados, que se trata de plantas, de animales, pueden ser gusanos, pueden ser levaduras también. Algunas consideraciones a tener en cuenta en la producción de organismos genéticamente modificados. ¿Qué organismo queremos modificar? ¿Célula vegetal? ¿Una célula animal? ¿O alguna bacteria? ¿Un hongo? ¿Para qué
queremos modificar ese animal? ¿Es para producir alguna proteína en particular? Ustedes han visto en los seminarios la producción por ejemplo, albúmina sérica humana en el arroz. ¿Para qué modifican un organismo? ¿Para estudiar la función de un gen de una proteína en particular? ¿Mm? Por ejemplo, en el libro por ahí hay un ejemplo que, bueno, que si ustedes quieren saber para qué sirve una parte del auto, le sacan la parte del auto y ven qué pasa con el auto. ¿Mm? Algo así, pero en organismos genéticamente modificados. ¿Eh? Por la duda no le saquen la batería que no vaya a ningún lado el auto. ¿Mm? Bien, entonces la finalidad. ¿Para qué se modifica? ¿Y qué gen van a modificar? Entonces eso hay que tenerlo bien en claro en el momento de uno decidir generar un organismo genéticamente modificado. Construir un vector para el delivery de algún gen, de algún gen en particular, con alguna finalidad, ya sea para aumentar la expresión de un gen o para disminuir la expresión de un gen, para hacer knockout o knock-in. ¿Mm? El método de delivery. Delivery significa entregar. ¿Vieron que uno ordena la pizza? Delivery. Bueno, ya lo tenemos como asumido, pero en realidad tendría que haber ido en, en, en itálicas o en cursiva. Y lo mismo que esta palabrita por ahí, que Leo no le gusta, ¿no? Así Leo, transiente o transitoria. ¿Mm? Entonces, método de delivery. ¿Qué método vamos a usar para hacer que un gen sea transportado de un organismo a otro? ¿Mm? O de una reacción de PCR, de un producto amplificado por el PCR a un vector, por ejemplo. ¿Mm? El método de delivery. El método de delivery normalmente para células eucariotas se utiliza la precipitación con cloruro de calcio, pero también los liposomas. La lipofectamina es algo, ustedes lo han visto en los seminarios, es de lo más usado. ¿Mm? Expresión transiente o constitutiva, o transitoria. ¿Eh? Expresión transitoria o constitutiva. Si uno quiere hacer que se exprese de forma transitoria, ese vector o ese gen en particular que nosotros hemos insertado usando un vector, no se va a insertar en el genoma de este organismo. Pero si es constitutiva, ese fragmento va a ser insertado en el genoma. ¿Sí? Entonces se va a expresar de forma constitutiva. Los genes reporteros y los genes de selección tenemos que tener en cuenta. ¿Sí? Y la evaluación, obviamente, de los organismos genéticamente modificados. Uno puede buscar el gen, puede buscar los RNA mensajeros, puede buscar la proteína de interés, para ver si está o no está. ¿Mm? Métodos para generar organismos genéticamente modificados, ustedes lo vieron con la profe Ciufo. La microinyección de DNA es bastante usado en la generación de animales genéticamente modificados, ya vamos a ver algunos ejemplos. El uso de transposones, la transferencia de DNA en las gametas, usando vectores retrovirales, que son muy usados en terapia génica actualmente. El uso de células madres embrionarias. Recuerden que estas células madres embrionarias son esas que forman la masa interna en el blastocito. Que seguramente, sí, yo había visto en una clase de la profe Ciufo, esas células que están dentro del blastocito. Recuerden el blastocito, una estructura así, y adentro había una masa de células. Esa masa de células internas, ahí están las stem cell embrionarias. ¿No? Y la transferencia nuclear. Uno puede hacer enucleación, es decir, sacar el núcleo de una célula y transferirlo a otra célula. Esa fue la estrategia usada para la generación de la oveja Dolly, que ustedes habrán escuchado. ¿Mm? El problema ahí fue que se usó una célula a la cual se le sacó el núcleo y se colocó en otra célula que era un fibroblasto, no recuerdo bien, un fibroblasto, pero lo importante es que ese fibroblasto era viejo, es decir, que tenía un ambiente que condicionaba cambios epigenéticos en el núcleo
el núcleo que se usó para insertarlo. Entonces, una célula vieja que tiene un núcleo de un cigoto, por ejemplo, insertado. Entonces, esa célula, que al ser vieja, ya tiene una programación epigenética que hizo que esa célula llevara al desarrollo de un animal, el cual envejeció mucho más rápido. Entonces murió muy joven, la oveja Dolly. Le dejo este video, ¿no?, para recombinación homóloga, que es importante para entender lo que vieron con la profe Ciuffo. Animales transgénicos, ADN recombinante, el DNA inyectado en el pronúcleo masculino. Es decir, acá tenemos los dos pronúcleos. Tenemos un óvulo que tiene su núcleo. ¿Bien? Este en rojo sería, por ejemplo, el núcleo de un espermatozoide. Entonces tenemos los dos pronúcleos, pronúcleo masculino, pronúcleo femenino. Una vez que estos pronúcleos se fusionaron, forman lo que es el cigoto. Recuerden, 23 cromosomas serían 46 cromosomas en total. Entonces tenemos una célula diploide que es el cigoto. Uno puede hacer la microinyección en alguno de los pronúcleos. Los ovocitos inyectados se desarrollan en un embrión en etapas tempranas y son implantados en una madre adoptiva. Esta madre adoptiva debe ser tratada con hormonas para simular como una preñez. De esa forma lo puede anidar. Es decir, que ustedes han visto que durante el ciclo, en el caso del ser humano, el ciclo menstrual pasa desde el día 0 al día 14, donde el tamaño del endometrio aumenta para anidar al embrión. Entonces, aumenta su tamaño, aumenta la vascularización del endometrio gracias a los cambios hormonales, pero cuando ya después pasa al día 14, sí, unos 5 días antes del periodo, bajan algunos niveles hormonales, ¿no? Por lo tanto, se colapsan los vasos, cae y eso es la menstruación. Bueno, en este caso los ratones tienen otro ciclo, no es el ciclo menstrual, sino un ciclo estral. Entonces, este animal debe ser condicionado con hormonas para facilitar el crecimiento del endometrio y que pueda anidar ese huevo. Esta sería la madre adoptiva o, en realidad, la reproductora adoptiva. Bien. Entonces, en la descendencia vamos a tener este ratón transgénico que tiene un gen extraño insertado en uno de los pronúcleos por microinyección. Y acá tenemos otro ejemplo en el cual tenemos el vector. Tenemos aquí, por ejemplo, un gen de la termidinoquinasa, creo que es. El gen está dirigido hasta stem cell embrionarias a través de recombinación homóloga. Estas células modificadas son insertadas dentro de estas células de la masa interna del blastocito. Acá tiene el blastocito, células de la masa interna, las células que han sido transfectadas. Luego estas son implantadas dentro de la madre adoptiva, o del progenitor adoptivo, o la madre adoptiva en todo caso, para producir su descendencia. Ahí vamos a tener que seleccionar justamente toda esta camada de ratones, vamos a tener que seleccionar cuáles de ellas tienen la modificación que hemos tratado de insertar. Así podemos tener este tipo de ratones en los cuales el gen, este gen luminiscente, debe ser una green fluorescent protein, recuerden de la proteína fluorescente verde, que es un gen reportero, que se expresa solamente en la piel del animal. No se expresa ni en hígado, ni en otros órganos, solamente en la piel. Entonces, esto creo que es iluminado con luz ultravioleta y se pueden ver estos animalitos de color verde, justamente porque hay un gen. A ver, ¿alguna proteína de la piel que ustedes conozcan? Ok, voy a cambiar la pregunta.
porque ni yo la sé. Vamos a ver. Ahora, para que este gen reportero, que es la proteína fluorescente verde, se exprese en piel, ¿qué promotor usarían en su constructo? Un promotor de una proteína que se exprese solo en la piel. Perfecto. Debe ser algún promotor de alguna proteína que se exprese justamente en la piel. Acá tenemos otro ejemplo más, fíjense. Acá tenemos, pero ya con un huevo fertilizado, ya sería el cigoto, ¿eh? Uno puede inyectar esto bajo el microscopio, directamente se hace, ¿no? Por un lado lo sostiene, una pipeta que lo sostiene, y acá tenemos la microaguja, ¿no? Ustedes están viendo directamente en el microscopio. ¿No? Y inyectan ahí el vector que ustedes quieran incorporar, ¿no? Y a través de recombinación homóloga, ese gen puede ser insertado. Acá tenemos, por ejemplo, un vector, está bueno, que tiene un promotor de la metalotioneína, que es una proteína que secuestra metales pesados, porque es rico en cisteínas. Un promotor. Este promotor es activado por metales pesados, tales como cadmio. Tenemos la región el exón aminoterminal, el intrón. Tenemos aquí la hormona de crecimiento, los diferentes exones. Entonces, esto es un vector de, bueno, le faltan aquí elementos obviamente, pero es un vector de clonación o de expresión esto. ¿Es un vector de clonación o de expresión? Ojo, le faltan elementos, obviamente. Sí, eso estaba viendo. De expresión. ¿Ah? De expresión, pero le faltan... Al ver ustedes ya que tiene un promotor, y obviamente fíjense que tiene intrones. Esto en una célula eucariota se va a procesar bien el RNA mensajero, pero si esto lo colocan en una... Bueno, obviamente tiene un promotor del gen de metalotioneína del ratón. Entonces, cuando estos animalitos son expuestos a ion cadmio, estos animales sintetizan hormona de crecimiento. Entonces, estos ratones se ven, fíjense, mucho más grandes que estos. Obviamente, este es el fenotipo del animal. Mucho más grande que el otro animal que no es transgénico. Entonces, cuando estos animalitos, ambos se han expuesto a cadmio, este probablemente se enferme y este crezca mucho más, justamente porque es un ratón transgénico para el gen de metalotioneína. Entonces, si yo quiero estudiar la expresión de metalotioneína, bueno, fíjense, acá hicimos esta modificación a nivel cigoto. ¿Este ratón tiene el gen de gen de la hormona de crecimiento? El más chiquito, ¿tiene el gen para la hormona de crecimiento? ¿Sí o no? No. ¿Mm? Obviamente que sí, porque está en el genoma. Ahora, este ratoncito, ¿tiene el gen para la hormona de crecimiento de rata? Porque es hormona de crecimiento de rata. ¿Lo tiene sí o no este ratón, que no es transgénico? No lo tiene porque es un ratón transgénico. Lo único que va a tener es la hormona de crecimiento de ratón. Lo mismo que este va a tener la hormona de crecimiento de ratón, pero también va a tener el gen para la hormona de crecimiento de rata. Entonces, el RNA mensajero, nosotros podemos sacar un pedacito de oreja, ¿no? Y cuantificar, por ejemplo, y ver si está el gen primero. Este gen, que es el gen de la hormona de crecimiento de rata. Son ambos ratones expuestos a ion cadmio, porque este promotor se activa solamente en el ion en presencia de este metal pesado. Entonces se activa la expresión, tiene faltan elementos obviamente,
pero esquemáticamente todo esto puede ser procesado, eliminarse los intrones, procesarse y todo lo demás. Entonces este ratón es más grande porque tiene más hormona de crecimiento. Y debe ser que hay una homología de secuencia entre la hormona de crecimiento de rata y ratón, por eso que el ratón responde, porque recuerden que una hormona debe interaccionar con un receptor para generar un efecto biológico, en este caso, el aumento de tamaño del animal. Porque uno puede expresar cualquier proteína ahí, pero ojo, si no tiene un receptor no va a producir efecto biológico. Y fíjense aquí la colita de este ratón. Bueno, esta colita ha sido muestreada. Le han cortado un pedacito de cola y tantos cortes que le hacen como para ir valorando. Y uno puede trabajar con estos. Bueno, por eso es que tiene la colita cortada. Y a veces ustedes no sé si pueden, no sé si esto tienen el pedacito de oreja. A veces sirve para identificarlos y otras veces para muestrear. Acá tenemos otro ejemplo. Estos son ratones OB-OB. Creo que son estos, sí. OB-OB. Este es el wild type, o sea, el ratón salvaje. No es ratón salvaje, sino es que no es genéticamente modificado. Y tenemos este ratón que es knockout, OB chiquito, OB chiquito. Es decir, este es OB grande, que sería el ratón wild type, y este sería OV chiquita, menos. Quiere decir que este gen de leptina se expresa, es una de las preguntas que está en la guía, se expresa de forma, siguiendo un patrón recesivo. Entonces tiene que ser homocigoto ambos para que sea un knockout. Entonces estos ratones tienen la deficiencia de esta hormona que controla el apetito. Entonces cuando uno come, llega un momento que ya se sacia. ¿Y se sacia por qué? Pues justamente esta hormona marca que las reservas energéticas han sido cubiertas, manda un mensaje a núcleos cerebrales que dice, deja de comer. Estos animalitos no tienen esa hormona, que es una adipoquina, porque es una hormona secretada por el tejido adiposo. Va hacia el cerebro, se liga a un receptor y dice, deja de comer. En simples palabras. Este ratoncito no tiene. Es knockout para el gen de leptina, que es el gen OV. Ese ratón come todo el día. Normalmente los ratoncitos comen de noche, y de día duermen. Entonces, estos ratoncitos no, ellos comen porque no tienen algo que les diga deja de comer. Entonces así lo mismo ocurre en plantas. Fíjense, acá tenemos una planta de tabaco que tiene un gen reportero, que es el gen de la luciferasa, de luciérnaga, la cual puede estar, este gen reportero puede estar bajo el control de un promotor, por ejemplo, que controla la producción de algo de la planta que indique la infección por alguna peste. Entonces, cuando la peste infesta creo que se dice, infesta la planta, entonces la planta responde con ese cambio hormonal, aumenta el nivel hormonal justamente porque aumenta la expresión de una enzima que la sintetiza, que también tiene asociado a este gen que tiene downstream, sería el gen de la luciferasa. Algunos ejemplos. Tenemos una secuencia promotora, obviamente debe ser del animal en el cual se va a colocar ese constructo. Tenemos una secuencia que codifica alguna proteína de interés humano. Tenemos el promotor, que va a ser reconocido obviamente por, en este caso, oveja. Hacemos la transferencia nuclear, clonación, amplificación. Luego esto es, los animales producidos van a producir
esa proteína. Ahora bien, este promotor, para que sea una proteína que se exprese en leche, ¿qué promotor podría ser? ¿Promotor para qué proteína? ¿Mm? ¿Alguien arriesga? Recordemos, lo que queremos hacer es producir una proteína de interés humano en la leche de oveja. ¿Qué promotor colocaríamos aquí? Si lo queremos expresar en la leche de oveja. ¿Alguien? ¿O se me durmieron? Chicos, ¿alguien arriesga? Algunos de los que han dado uno de los seminarios para producir algo en la leche de ratón. A ver quiénes eran. Profe, Sí. sí, era mi grupo con Gaby Cuell. Era producir proinsulina humana en la leche de ratones transgénicos. Perfecto. Supongamos que esto es el gen de insulina, ¿cierto? ¿Qué promotor le coloco acá? Le colocábamos un promotor de beta-caseína, porque era una proteína que se expresaba solo en la leche, entonces así nos asegurábamos de que se exprese en la leche y no interfiera con, por ejemplo, la insulina del propio ratón, que se Perfecto. secreta en el páncreas. Entonces, perfecto. Este promotor para beta-caseína, ¿no? Debe ser humano, de rata, ratón, oveja o vaca. Y tiene que ser de ratón, pero usaban creo que el de cabra, o En sea, este tenía que caso, ser como de mamífero, sí, en este caso, pero bueno, entonces lo mejor sería un promotor de beta-caseína de oveja, ¿cierto? Entonces lo sí. puede reconocer el aparato transcripcional en la glándula mamaria de la oveja. ¿Mm? Entonces, uno produce la proteína directamente en la leche. Y tenía muchísimas ventajas producir en la leche. Hay un seminario también sobre eso. Miren bien los seminarios porque hay varias preguntas de seminario, ¿eh? Producción de animales transgénicos. Yo les he dejado guías de estudio para seminario 1, seminario 2. La seminario 1, la última guía, estaba recansado ya, por eso. Por ahí ustedes van a ver que tiene errores, las dos guías. Pero al menos tiene errores de tipeo más que todo, ¿eh? Acá tiene la producción de animales transgénicos usando stem cell. Fíjense, son stem cell embrionarias. Es decir, en este caso, lo que se hizo es, a partir de blastocito, ¿no? Se sacó la célula más interna. ¿Mm? Estas son las stem cell embrionarias. Por eso está muy, muy regulado el uso de stem cell embrionarias, porque esto llevaría a la muerte de muchísimos embriones, ¿Mm? Especialmente stem cell, células embrionarias humanas. ¿Mm? Pero para todo eso se requiere un protocolo de ética. Siempre no podemos trabajar con animales de forma desmedida. Siempre hay que tener un protocolo de ética aprobado por un comité de ética. ¿Mm? Tengan en cuenta todo eso. La transfección con el vector conteniendo el gen de interés, aislar la stem cell, multiplicarlas, purificar las stem cell que están modificadas, hacer la microinyección en el blastocito y después conseguir los animales genéticamente modificados.
Entonces uno puede hacer cambios en el genoma de un animal, o de una planta, o de una levadura, o de un gusano, eh, o de un ave, para conocer cuál es el efecto de ese gen en el organismo o en el fenotipo, ¿m? Para producir algo, ¿m? Por ejemplo, una planta que crezca más, que crezca menos. Entonces uno va seleccionando variedades que producen mejores productos, ¿no? O bacterias que van a producir, que van a degradar cierto tipo o van a acumular cierto tipo de metales en el caso de bioremediación. Entonces, las técnicas de ingeniería genética son muy útiles porque nos permiten la modificación, la manipulación y el estudio de genomas, para, en este caso, en su caso, como biotecnólogos, mejorar algún servicio, producir algún bien de utilidad que tiene interés económico. Acá tienen un ejemplo de la modificación de células madres para producción de animales knockout. Tienen aquí un gen X clonado interrumpido por un gen de resistencia a la neomicina. A través de recombinación homóloga, acá tenemos gen de resistencia a la neomicina y la timidinoquinasa. Y tenemos este gen de resistencia a la neomicina que está interrumpiendo al gen X de interés. Entonces, uno puede cruzar, cuando uno cruza los animales, siempre esto incluye experimentos de cruza entre hermanos de la misma camada, ¿no? Cruza, se llama inbreed, es decir, ¿cómo sería la traducción en español? Para mantener las cepas de ratón, ¿no? En realidad. Entonces, usando, ustedes seguramente lo han visto con la profe Siufo esto, uno puede generar animales knockout, y eso justamente en la cruza de animales a través de recombinación homóloga, uno puede hacer el knockout de un determinado gen y luego esas células ser implantadas dentro del blastocito del otro animal. También muy similar, sería algo más interesante por acá. Acá tienen todo el procedimiento para generar animales knockout, lo dejo como imagen. El uso de células madres embrionarias, tienen el vector, células de la masa interna, hacemos la transfección. Las células de la masa interna son estas, son las stem cells embrionarias, ¿eh? Tenemos la inyección de las células madres embrionarias transformadas en el blastocito de ratón, la implantación en el útero de una madre adoptiva, la generación de estos ratones quimera, y luego a través de cruzamientos se puede lograr una descendencia. Entonces uno, para ir seleccionando esos genes, esos animales que son genéticamente modificados, uno debe sacar muestras de algún lado del animal, según lo que sea, si son knockout de cuerpo entero o knockout de célula específica o tejido específico, a veces se dice. También lo mismo. Acá tienen, por ejemplo, la producción de estos ratón knockout, ¿no? Que al principio ustedes van a tener estas quimeras justamente porque están inyectando cero en el blastocito. Recuerden que este blastocito son las células que van a generar las tres capas embrionarias, el ectodermo, mesodermo y endodermo, los cuales van a dar lugar a diferentes tejidos del cuerpo. El ectodermo, por ejemplo, le da lugar a todo lo que es la piel y lo que es el sistema nervioso central. Entonces, van a tener estos ratones de tipo quimera, algunos van a expresar el transgen, por ejemplo, el más clarito. Entonces van a tener este tipo de animales que van a ser wild type, otros que van a ser knockout heterocigoto, fíjense, heterocigoto, este sería el wild type, knockout, un alelo que lo tiene, otro que es knockout, lo tiene, otro que es knockout, y debido a que este gen se expresa de forma recesiva, que se cruza estos dos animales, va a llevar a la producción de un animal knockout. Por eso fue importante que al principio empezáramos con genética mendeliana, porque es la base de la generación de animales genéticamente modificados.
perdón, organismos genéticamente modificados, para englobar a todas, plantas, animales, etc. Inclusión de uno de los pronúcleos, que decía recién. Entonces, uno genera estos animales genéticamente modificados, que tenemos las crías, ¿no? Entonces lo que se hace es se muestrean esas crías, ya sea a través del corte de un pedacito de cola, y se ve aquellas que son de interés, por ejemplo, que expresan ciertos transgenes. Luego se pueden, a través del cruzamiento, uno puede lograr el animal transgénico que uno busca, ¿no? Otra cosita importante que había visto que la profe Ciufo les había dado y que va en los parciales, esta tecnología CRELOX. CRELOX, ¿en qué consiste? En la cruza de animales que expresan CRE, que es una CRE recombinasa. CRE viene de creation o recombination, ¿eh? Crea, recombinación. Una enzima que reconoce sitios LOXP, que son secuencias de consenso. Son secuencias de consenso, que son LOXP, son secuencias de consenso. Ya le voy a dar cuál es la secuencia. Entonces tenemos el promotor, exón 1, exón 2, y está floxeado por dos sitios LOX, que son secuencias de consenso. Estas secuencias de consenso son reconocidas por CRE. Entonces tenemos el promotor, exón 1, exón 2. Entonces, tenemos aquí un animal que expresa CRE de forma ubicua, es decir, en todos los tejidos. Entonces, cuando cruzamos ese animal que expresa CRE en todos los tejidos, promotor ubicuo, lo cruzamos con un animal. Acá tenemos dos animales diferentes, uno que expresa la CRE recombinasa de forma ubicua, y otro que tiene floxeado un gen en particular, en este caso un exón en particular. Cuando se cruza, CRE, a través de recombinación, reconoce estos sitios LOXP que están en la misma dirección y delesiona el exón 1. Entonces produce la delesión de ese exón 1 en todas las células del animal. Claro, en este caso es un knockout o un animal que pierde el exón 1 para una proteína, para un gen en particular, pierde el exón 1, pero en todas las células del cuerpo. Pero, si nosotros queremos hacer la delesión, producir un knockout, tejido específico, en este caso el hígado, tenemos que usar un ratoncito. Esto se comercializa normalmente desde Jackson Lab. Hay otros más, otros proveedores más. Uno compra este ratoncito y puede desarrollar este ratoncito o comprarlo también. Entonces, tenemos este caso. Cruzamos este animal que expresa solamente CRE en el hígado. Fíjense, promotor del hígado, algún promotor. ¿Qué proteína se expresa mayoritariamente en hígado? La albúmina. Podemos incluso generar un ratoncito que delesione el exón 1 de algún gen en particular en neuronas, por ejemplo, neuronas dopaminérgicas, que producen dopamina. Entonces, para simular, por ejemplo, el síndrome de Parkinson, el temblor ese, bueno, justamente por deficiencia en la secreción de dopamina. Podemos generar ese modelo animal, por ejemplo, cruzando este animal que expresa CRE, sitio de cualidad de anilación ahí, ¿no? De un promotor de la timidinoquinasa, por ejemplo. De una tirosina oxidorreductasa o alguna tiroxina hidroxilasa, creo que se llama la enzima crítica en la síntesis de dopamina. La tiroxina hidroxilasa, que solamente
que se exprese esta enzima CRE de corte, que se exprese solamente en células dopaminérgicas. Y este promotor que sea para la dopamina, por ejemplo, para la tirosina hidroxilasa. Está floxeado, cruzamos estos dos animalitos para producir este animal, el cual tiene deficiencia, que no produce esta enzima, la tirosina hidroxilasa, en neuronas dopaminérgicas. En este caso fue hígado, ¿no? Solamente el hígado no va a expresar esa proteína. Veamos otro ejemplo para que quede claro. Entonces cruzamos dos ratones, que uno es CRE, que tiene un promotor, que es un promotor que se expresa de alguna proteína que se expresa en cerebro. Lo cruzamos con este animal que tiene floxeado cierto exono, un gen completo, y solamente va a ser deficiente, no va a producir esa proteína en células del cerebro. Lo mismo puede hacerse para corazón, para riñón, etc. Este era el uso de la tecnología CRE-LOX-P. Entonces cruzamos un ratón CRE con un promotor específico de tejido, con un animal el cual tiene floxeado un exón, pero en todas las células del cuerpo. Entonces solamente CRE va a ser activa en las células del cerebro. Entonces esta deleción solamente va a ocurrir en células del cerebro. Puede ser corazón, hay muchísimos ejemplos. Yo les dejo, acá está la secuencia CRE, LOX-P, perdón. Tiene 34 par de bases. Tienen varios videos que les pueden servir. Acá tienen el ejemplo de generación de ratones de animales knockout condicionales e inducibles. Tenemos la cruza entre el ratón CRE, tiene con el stop, inicio, con otro ratón que es floxeado. Tenemos el gen de interés que queremos eliminar. Tenemos el sitio, la secuencia LOX-P, que está floxeando este gen en particular, y un gen reportero, la Green Fluorescent Protein. Veamos qué sucede aquí. Esta es la generación F0, la generación parental. Tenemos aquí el ratón que es CRE-LOX-P, ¿no? CRE-LOX-P, en el cual la CRE reconoce los sitios LOX-P, corta, ¿no? Es transcripto instant. Entonces aquí se corta este gen y se expresa en su lugar este codón, porque tenemos justamente una señal de stop, ¿no? Entonces lo que se va a expresar es la proteína fluorescente verde, ¿no? Acá tenemos otro ejemplo de un knockout tejido específico usando esta tecnología CRE-LOX-P, ratones CRE, que solamente CRE se expresa en células de corazón, y tenemos un gen en particular. Entonces este gen va a ser direccionado solamente en el corazón. Denle una miradita después, está bueno. Acá tienen otro ejemplo. Acá tenemos un ejemplo de este knockout inducible. Fíjense, acá tienen el gen de interés funcional. Uno adiciona un inductor. Entonces este inductor lo que hace es inducir la deleción de ese gen en particular. Eso sirve sobre todo para conocer la función de genes, para hacer validación de genes blancos, etc. Acá tienen un ejemplo de knockout condicional. Fíjense, tenemos el promotor para un gen en particular, LOX-P, stop, LOX-P y el gen de interés, y un sitio de poliadenilación. Entonces, acá tenemos el ratoncito que cree
recombinante, y tenemos adicionado ahí un receptor de estrógeno. El tamoxifeno es bastante usado, ¿verdad?, en este caso, para inducir los receptores de estrógeno, lo cual lleva a la activación de la CRES recombinasa. Entonces acá tenemos el promotor neural, la CRES recombinasa, el receptor de estrógeno y la poderadenilación. Entonces uno, cuando le adiciona tamoxifen, esto lleva a cambios en la estructura genómica del animal, ¿sí? Y ahí yo le dejo la referencia esa como para que le den una miradita después. Actualmente se está usando un montón la generación de animales genéticamente modificados, por eso hacemos hincapié. Ustedes van a ver seguramente en biotecnología animal muchos más ejemplos, ¿eh? Y otra cosita de interés es la terapia génica. Uno puede sustituir algún gen defectuoso en un individuo, ya sea en un animal, o hacer estudios en animales inferiores. Y la idea es corregir el genoma. Actualmente se utiliza otra tecnología, que es la edición genómica. Les dejo algunos ejemplos de terapia génica para que puede servir. Las técnicas que se usan comúnmente es el uso de retrovirus, son eficientes, los adenovirus, los herpes y los lentivirus, ¿eh? Son los genes más usados en terapia génica porque infectan justamente células eucariotas, con liposomas, etc. Y la idea, por ejemplo, acá tenemos un complejo de liposoma con un vector en particular, vector de expresión, evidentemente en este caso, aerosolizado en forma de liposoma, como si fuera un puff, no sé si han visto ustedes, para abrir las vías respiratorias con fármacos broncodilatadores. Uno puede, en este caso, usar liposomas que tengan un vector de expresión, que expresen en este caso un gen defectuoso para el tratamiento de la fibrosis quística, la cual tiene afectado un canal para cloruros. Entonces la piel de estos pacientes generalmente es salada. Uno se da cuenta cuando nace ya el niño. Entonces una forma de terapia génica es esta. Hay otro ejemplo, dejo este ejemplito, está bueno. Bien. Bueno, chicos. Creo haber agarrado... Ay, acá les dejo este video, está buenísimo. Es para la edición del genoma usando la tecnología CRISP. Está buenísimo, creo que es la inventora de este hallazgo, creo que fue el premio Nobel, creo, por la tecnología CRISP. Y la tecnología CRELOXP, también les dejo un video, si hay dudas por ahí, pero creo que la profe les ha dejado bastante claro eso. Chicos, ¿cómo anduvieron? Bien, profe. Bien, profe. Bárbaro, che. ¿Cómo nos vemos para el parcial? ¿Alguna pregunta clave que puedan tener para el parcial? ¿Qué día es? El 17. Bien. Ustedes mañana tienen clase con la profe Torres Basso, ¿eh? Sobre diseño de primers. Yo les pido que por favor no la pierdan. Es una clase muy, pero muy interesante, porque van a aprender usando herramientas y sitios donde hay secuencias, diseñar un primer para algún gen en particular o para una secuencia en particular en realidad. Ustedes van a diseñar primers y van a ver cuáles son las condiciones para el diseño de primers, van a ir al sitio web
por eso les pido que tengan buen acceso a internet para esa clase. Justamente esta mañana estaba comunicando la profe para decirme a qué hora empezaba la clase. ¿Ustedes a las 10 mañana pueden? Sí, profe. Sí, profe, Sí, profe. no hay problema. Bien. ¿Tienen una miradita a las preguntas que yo les colocaba ahí en la guía de estudio? Hay muchas. Tienen para divertirse un montón. Que les va a ayudar un poco a integrar todo lo que hemos visto en realidad. Desde genética mendeliana hasta generación de organismos genéticamente modificados. Para el parcial les pido por favor que vean los seminarios. Yo les he colocado algunas preguntas guías para seminario 1, seminario 2, que es lo que más interesante para este curso. Le he colocado una guía para esta clase también, para que vayan pensando. Cualquier cosa que haya alguna pregunta, no duden en hacerla a través del WhatsApp, de lo más rápido. ¿Qué más? Porque fundamentalmente estos temas que hemos visto ahora, o sea, del último bloque, integran todo en realidad. Ustedes han visto que la cruza de animales involucra genética mendeliana, ¿no? ¿Alguna pregunta, chicos? Sí, profe, hay que tener todo muy bien claro desde el principio, por así decirlo. Por ahí hasta cuando uno va estudiando encuentra como por ahí una falencia, tiene que volver y así. Y bueno, de eso se trata, ¿no? La integración. Así es. Ustedes fíjense, cuando vayan a ver las preguntas de la guía, van a ver un montón de preguntas. Y eso les va a llevar a pensar en replicación, transcripción, regulación de la expresión génica, aplicado a algo. Aplicado, por ejemplo, a estudiar, bueno, quieren saber si este ratón knockout expresa TNF-alfa en células mieloides. Bueno, van a tener que, si quieren estudiar la expresión, ojo, van a tener que estudiar si está la proteína o está el RNA mensajero. Ahora, si quieren estudiar si el gen está o no está, obviamente van a ir a PCR o Southern Blot, para ver dónde la proteína está localizada, que lo habíamos visto en el parcial anterior. Uno puede usar hibridación in situ. Si a uno no le interesa dónde está ese RNA mensajero, lo único que hace es un homogenato y mide los RNA mensajeros, ¿no? O la proteína. Si es de membrana, obviamente va a ser por un Western blot. Si es una proteína que ha sido secretada, van a ver, van a hacer una ELISA, ¿no? Los temas claves de parcial, ya les digo cuáles van a ser. Revisen algo de lo que es genotecas, genómicas y exómicas. Recuerden, hay dos gráficos fundamentales que yo he ido mostrando durante todo el curso. Esa de donde va desde cigoto a un individuo entero. Y esa del flujo de la información génica. O sea, del dogma central de la biología molecular modificado, ¿no? Esas son filminas clave, y el otro donde dice las diferentes técnicas.
Recuerden lo que son células de genes de expresión constitutiva e inducible. ¿Para qué les sirven? PCR, denle una repasadita. Organismos genéticamente modificados, que lo hemos visto. Animales transgénicos. Recuerden, si uno quiere determinar la expresión de un gen, debe ir al RNA mensajero, la proteína, la actividad de la proteína o el efecto fenotípico. ¿Ah? Recuerden todo el dogma, o sea, desde DNA, RNA, proteína, metabolito, fenotipo. ¿No? Entonces, vean si está el RNA mensajero, si está la proteína, si esa proteína tiene función biológica. Si está la proteína, bueno, lo pueden hacer por una técnica inmunológica, detectan está la proteína, pero esa técnica en ninguna forma les dice si la proteína es activa. Y después, bueno, para determinar el fenotipo. ¿No? Puede ser si es un canal iónico, una técnica electrofisiológica, si es una citoquina, ver el efecto que tiene, por ejemplo, en un bioensayo, etc. La tecnología CRE-LOXP. Por eso yo les recalqué muchísimo. Generaciones, sí, LOXP. Knockout célula específica. En genómica, proteómica y metabolómica, que fue la última parte que vimos, que lo deben tener más fresco. ¿Qué son genes homólogos, ortólogos y parálogos? Es una sola diapo que está en lo que es la última unidad 14. Seminarios. Y fundamental, el trabajo práctico de aula que dio el profe Arturo, para la generación de esa proteína recombinante de Trypanosoma cruzi en Escherichia coli. Tener una mirada a trabajo práctico es lo mismo que para la clase del profe Aguirre, de Gerardo. ¿Profe? Sí, diga. Perdón, pero yo no, por ejemplo, yo no pude estar presente por el internet en el TP Aula de Arturo y después nos mandó como un trabajo aparte como para hacer. O sea, era lo mismo que le había dado a los chicos, pero no era un paper que estaba subido al Classroom. Igual tenemos que ver ese del Trypanosoma cruzi que dice usted. ¿Tienen la guía de trabajos prácticos, chicos? Ahí, a ver, me fijo si tienen la guía de trabajos prácticos. Hay otra cosa, no sé si a los demás, pero a mí por lo menos no me mandó devolución. No sé si está bien lo que hice o no en STP. No, ninguno. No, profe, no nos mandó devolución. Leo, ¿está por ahí? Leo. ¿Se durmió, Leo? Sí, estoy. Estaba estudiando. ¿Cómo anda, Leo? ¿Todo bien? Bien. Che, el trabajo práctico en Word o en PDF de la guía de trabajo práctico, ¿lo tienen los chicos o no? El trabajo práctico, sí. Ah, bien. Sí, Bien. sí. La guía de trabajos prácticos, entonces es fundamental, chicos. Ah, perdón, la guía que vos subiste, las de las preguntas. No, la guía de trabajos prácticos de la producción de proteínas recombinantes que dio Arturo. ¿La tienen? Sí, esa está subida. Sí. ¿Todos pudieron acceder a esa información, chicos? Profe, pero esas eran preguntas a responder sobre cada paper que nos asignó el profe, Arturo. Cada uno tenía, o sea, cada grupo tenía un paper diferente y teníamos que contestar esas preguntas en base a lo que decía el paper.
Sí, sí, esa fue la estructura del práctico. Ah. Bueno, le sirvió también como seminario, digamos, también para verlo. Bueno, yo le voy a cargar la guía de trabajos prácticos y lo que quiero que hagan con esa guía de trabajos prácticos es nada más hacer un esquema, chicos. ¿Qué vector se usó? ¿Cuál fue el gen reportero que se usó? ¿Cómo hicieron para transfectar las bacterias? Una vez que tuvieron transfectar, ¿cómo hicieron para seleccionar las bacterias que habían incorporado el constructo? ¿Cómo hicieron luego para purificar la proteína recombinante? ¿Ah? Entonces, tiene una proteína, un gen que codifica para una proteína Trypanosoma cruzi. ¿Mm? Es una proteína truncada, se le llama por ahí porque tiene parte de la proteína, no es toda la proteína entera. Es un gen que codifica para parte de la proteína de Trypanosoma cruzi. Ese gen fue insertado en un vector. Ese fue usado para transformar bacterias. Las bacterias transformadas luego expresaron esa proteína recombinante, ¿sí? Y luego se la purificó por una cromatografía de afinidad. ¿Sí? Quiero que hagan ese esquemita nada más, háganlo como para que tengan idea cuál es el flujo de trabajo. ¿Sí? Cómo se produce una proteína recombinante en realidad, en bacterias. ¿Sí? Yo creo tener la guía del año pasado. ¿Ya? ¿Qué clase era esta? Lectura. Era la clase 24. 24. Que tienen varios papers muy bonitos, todos del 2020. Bueno. Bueno, yo le voy a colocar una guía de trabajos prácticos que hemos usado. Es una guía de trabajos prácticos de laboratorio, en realidad, para que tengan idea cómo se produce una proteína recombinante en vida real, digamos, ¿ah? Que es realmente un trabajo práctico. Yo les pido, no sé si el profe el año que viene va a poderles dar esa práctica, pero bueno, vamos a ver si arreglamos con el profe y vemos a ver qué hacemos, ¿ah? Para que ustedes lo puedan tener. ¿Mm? Bien, entonces quedamos así. Yo les voy a guardar esa guía de trabajos prácticos en el classroom correspondiente para que ustedes le den una mirada, ¿saben? Cualquier cosa, pregunta que tengan, después me la hacen. ¿Sí? Profe, cualquier cosa después le hacemos consultas porque no tuvimos, digamos, una teoría introductoria sobre el tema. Sobre la producción de proteínas recombinantes en bacterias. Bueno. Bueno, entonces quedamos así. Leo. Sí. Leo, no sé qué tan ocupado donde usted podría, por favor, hacer un esquemita del trabajo práctico, ese nada más en una sola hoja, con dibujitos así, aunque sea hecho en el papel, y le sacamos una foto y le ponemos de ayuda a los chicos para ese trabajo práctico. Yo le voy a mandar la guía de trabajo práctico. Sí. ¿El de cuál? ¿El del Arturo? Es de Arturo, sí. Yo también se lo Lo que puedo pasar. pasa, Sí. sí, lo que pasa, sí, ya hemos estado charlando sobre eso, ¿sí? Ajá, sí. Yo les hice en la guía que yo tenía de herramientas de ingeniería genética, habíamos charlado de clonado y expresión, ¿sí? Y sobre todo me focalicé en lo más estándar y en lo más utilizado, que es bacterias. Bien. Sí. ¿Sí? Así Bueno, pues, que hemos estado trabajando ahí yo le subí la guía, mi guía, y ahí hay, digamos, bastantes esquemas, y bueno, y además tuvimos una clase, estuvimos charlando. Lo que podemos hacer, si quieren, es repasarlo de alguna forma, pero de eso ya hemos estado charlando. sí, no creo que sea necesario, entonces, a menos que... yo voy a ver si le coloco la guía de trabajos prácticos que usamos en años anteriores, ¿ah? Y ustedes, y vemos a ver si le hacemos el esquemita ese,
para que lo tengan ahí. Total, ya lo vieron con el profe ahí, a esas herramientas, ¿ah? Pero la guía de trabajo práctico está basada básicamente en lo que lo que Leo dice, lo que Arturo dice y lo que yo les he mostrado hasta ahora, ¿no? Sí, y es más, recuerdo hay un seminario, en la segunda parte de los seminarios, donde el seminario, digamos, trataba sobre las distintas plataformas que existen para la expresión de proteínas, ¿sí? Desde bacterias, levaduras, transgénicos, etcétera. Y hacía una comparación a distintos niveles. Eso también, digamos, lo vimos en los seminarios. Ajá. Sí, ese me pareció también muy interesante ese paper. Sí, a mí me parece que les va a servir la guía, ya han visto todas las herramientas, ya con la guía no van a tener problemas, pero cualquier cosa, si tienen problemas, nos avisan. ¿Vamos? Bueno, profe, le hago una consultita que han hecho a través del chat. Gaby pregunta que si el trabajo práctico, supongo que se refiere al de mañana, si entra en el integrador y si será a las 8 o a las 10. A las 10 va a ser, ¿ah? A ver, a menos que Belén haya preguntado. Quedamos de acuerdo a las 10, pero no sé. ¿Eh? Déjenme confirmarles. Y también dice que a ella tampoco le dieron la devolución del TP, del profe Arturo. De ese trabajo práctico. Bueno, dice Belén, mañana a las 10 de la mañana. ¿Está bien? Genial, profe. Perfecto. Bueno, chicos, pero muchísimas gracias por estar presente en todas las clases. Gracias, Leo, por estar siempre presente. No sé si anda por ahí también Cristian. La verdad que ha sido un soporte docente terrible, han sido ambos. Y bueno, gracias a ustedes, chicos, por estar en las clases. Yo las caras conocidas en todas las clases. No fue una cursada como nos hubiese gustado debido a esta situación, pero bueno, esto es solamente el inicio. El profe Leo, Cristian, Arturo, todos los docentes que están en la cátedra les deseamos la mejor suerte en lo que viene de su carrera. Es muy competitivo, por lo tanto traten de hacer cursos de posgrado, especializarse en algo en particular. ¿Sí? Las herramientas de ingeniería genética son muy valiosas para todo lo que viene, ¿no? Porque lo único que van a ver de esta parte. Por lo tanto, aprovechen genética vegetal, biotecnología vegetal, biotecnología animal al máximo. ¿Sí? Y traten del verano no irse de vacaciones, sino irse a hacer pasantías, que es realmente lo que les va a servir. ¿Sí? Uno aprende más en las pasantías que en cursos de posgrado normalmente. Así que les deseo lo mejor de su carrera y bueno, a seguir adelante. Entonces, mañana con la profe Basso van a aprender algo de lo más importante que no lo van a ver más en lo que es la cursada. No lo van a ver más. Diseño de primers. Aprovechenlo. ¿Mm? Bueno. Muchas gracias, profe. Gracias a usted también por hacer los meet, por siempre explicar y bueno, por todo lo que nos recomienda y nos da las páginas para acceder, siempre nos está guiando. Sí, bueno, todos los chicos de la cátedra estamos para eso, ¿no? O sea, estamos como docentes, lo hacemos por amor y bueno. Sí, Leo, es impresionante la paciencia que nos ha tenido Leo en los prácticos, porque duros, así. Nos debemos el asado, Leo, ¿eh? Sí. O por lo menos conocernos las caras. Sí. Mira, Darío, hay una pregunta de Bianca que dice, al final, ¿qué pasó con las preguntas del parcial anterior? Bueno, eso no se preocupen, chicos, ya lo voy a mirar, ya voy a tener tiempo, lo voy a mirar. Hay 2 chicos nada más que les falta un poquito, pero lo vamos a hacer de forma por Meet y chao. Así es que le faltó un poquito. Por eso que no es recuperatorio, sino es que nada más para integrar.
Pero no sea un problema, yo los voy a mirar a los parciales, los tengo ahí como tarea para hacer. ¿Mm? Así que Bianca, no se Profe, preocupe. Sí, diga. me dio duda eso de las pasantías que decía en verano, Ujú. que nosotros no tenemos como mucha información en eso. Mire, ahí tienen un experto en pasantías, Leo. Él anda bien con la parte esa. Leo, una vez me mandaste algo de pasantía de investigación y de docencia. Sí, Me parece que él sí, sí. está. Sí, las de docencia en realidad, bueno, las de docencia y la investigación, digamos, son pasantías que se hacen dentro de la universidad, donde ustedes pueden trabajar en grupos de investigación o en una materia durante un año. La pasantía son una cantidad de horas que pueden ser un par de meses. Lo que tienen que hacer, digamos, antes de elegir qué tipo de pasantía van a aplicar, es saber qué es lo que quieren, si es una pasantía docente o una pasantía de investigación. Y después, digamos, contactarse con ese equipo docente o de proyecto y, bueno, y pedirle o tirarle la idea de a ver si se puede hacer una pasantía. Ujú. Ahí tienen Cualquier cosa me dicen a mí en cuanto a los papeles y qué sé yo, las ordenanzas y todo eso, me preguntan a mí y bueno, les doy una mano. Profe, yo siempre, o sea, he visto mucho más posible ingresar a una de iniciación docente, de auxiliar alumno, que a una de investigación. Siento de que hay que tener cierta cantidad de finales rendidos como para que el profe te acepte o algo, o eso por lo menos me he dado cuenta. Sí, sí, Leo. Sí, perdón, no entendí. ¿Para ingresar a hacer una pasantía? ¿Eso? Claro, porque yo de hecho, por ejemplo, ahora es mi segunda de agregatura alumno ad honorem, y Sí, pero, también hay de pero eso no es una pasantía, ¿eh? Son que como cosas una diferentes. agregatura. Ajá, ah, Sí, son bien. cosas diferentes. A ver, la pasantía, a ver, la pasantía, supongamos, la pasantía de investigación muchas veces uno tiene que justificar por qué la quiere hacer. Y entonces, por lo general lo que uno dice es que, bueno, porque en mi trabajo o en mi proyecto de investigación o lo que estoy haciendo, esta técnica o este conocimiento a mí me va a servir para, digamos, terminar o avanzar. En las pasantías docentes, en realidad es el conocimiento, digamos, el primer paso en la docencia. Pero eso no es agregatura, ¿eh? Son otras cosas. A ver, uno puede hacer una pasantía docente que es, digamos, durante un tiempo y listo, finaliza. Ese se puede repetir hasta 2 años, ¿sí? Después uno puede, digamos, tener una agregatura que sería como una especie de concurso, que no deberían existir las agregaturas hoy en día, ¿sí? Después tenés los cargos directamente que se concursan, que son los auxiliares. Auxiliar de segunda, auxiliar de primera, y después tenés, bueno, JTP y los profesores, ¿sí? El auxiliar de segunda, a esta altura, también no debería de existir, que es el auxiliar de segunda es el cargo que puede concursar los estudiantes. En lugar de eso, serían, digamos, cargos ad honorem. Eso sí existe, hay un montón de cargos ad honorem, ¿sí? Entonces son como distintas instancias y hasta, es más, tener distintas responsabilidades. En la pasantía docente, bueno, tener la responsabilidad de evaluar. En cambio, si vos estás en una agregatura, sí, ya empezás a tener ciertas responsabilidades en ese sentido, ¿sí? Ah, bien. Así que son como distintas instancias. Pero lo más importante, si quiere hacer una pasantía docente o de investigación, es ir a la cátedra, ya sea microbiología, a biología molecular o a biología, lo que sea, o química de biomoléculas, ir y decirle, bueno, que ustedes quisieran hacer una pasantía de investigación para aprender cierto tipo de técnica. Entonces, una vez que ustedes tengan más o menos decidido, voy a trabajar en plantas y me interesa, por ejemplo, plantas que fijen mejor nitrógeno, ¿sí? Para la rotación en cultivos. Eh, entonces, hay gente que trabaja en plantas, hay gente que trabaja en bioremediación de, de- de ambiental, hay gente que trabaja en aves, gente que trabaja con chagas, hay un montón de cosas para hacer. Ustedes nada más deben ir a la cátedra, consultarle, decirle, bueno, plantearle su inquietud de que les gustaría
hacer una pasantía docente o de investigación y bueno, ya lo van a guiar. Luego, lo que dice Leo es correcto, es importante tener en cuenta las ordenanzas y todo lo que reglamenta, ¿no? Pero eso en la cátedra los orientan bien. Entonces, pero si tienen alguna duda, ahí tienen la persona adecuada en Leo como para consultarlo, ¿no? Yo siempre voy a Leo porque él sabe todas las ordenanzas. Sí. Claro, profe, a mí me da duda si tenemos que estar como en quinto o ya recibidas, o se puede hacer, o sea, ¿qué se podría hacer ahora que estamos en tercero o cuarto? Chicos, ustedes, faltándoles un año para recibirse, creo que es antes de empezar su tesina, ustedes pueden acceder a becas de universidad, de iniciación y después de posgrado, ¿ah? De formación de posgrado, creo que se llama ahora. Pero bueno, pueden pasar a través de diferentes becas de estímulo, algo así, becas SIN, hay un montón de becas, de posibilidades de ingresar. Pero ustedes deben estar ya casi en los últimos años, ¿no? Pero por ahora haciendo pasantías, pasantías docentes y pasantías de investigación, está bárbaro porque eso les va a servir para que ustedes tengan que concursar por una beca. Por eso les decía, todo, CVR, cada uno de ustedes lo debe tener. CVR, .gov, ustedes se meten y ahí colocan todos sus datos, van llenándolo. Catherine, la gente que trabaja conmigo ya sabe todo eso. Llenan todo el CVR y lo tienen ya listo. Cada cosita que vayan haciendo, certificado, ustedes lo van encarpetando y teniéndolo listo para cuando aparezca la posibilidad de una beca. Entonces, el último año casi, por ejemplo, si les faltan 7 materias como para recibirse, ustedes pueden, teniendo suficiente antecedente, concursar por una beca de CONICET. Las becas de CONICET actualmente son súper jugosas, cobran más que algunos investigadores, pero están muy bien pagos. Después pueden seguir en la carrera de investigador científico de CONICET o investigador tecnológico de CONICET o investigador en salud. Hay un montón de cosas para hacer, chicos, pero por eso es muy competitivo. Por lo tanto, hay que ir haciendo, yendo a congresos, yendo a jornadas. Yo hice toda mi carrera por becas. Yo tuve beca estímulo, beca de posgrado, beca de CONICET, beca postdoctoral, beca afuera, todo incluso becas de comedor y residencia durante mi cursada. Entonces, de otra forma, hubiese sido imposible. Entonces, si me dicen lo que es vivir en la residencia universitaria, no sé si alguien vive, yo no sé lo que es. No, la verdad que no, como que no conozco, profe. Sí he escuchado que es muy difícil porque son pocos los cupos que hay para la residencia, pero no, la verdad que yo no conozco a nadie que viva en la residencia. Es cruel, en invierno y en verano, ambos. Bueno, chicos, entonces cualquier pregunta que tengan sobre la carrera o sobre, obviamente, sobre los temas que nosotros manejamos, estamos abiertos para que ustedes acudan a Leo, a mí, a alguien del área de biología molecular, siempre están muy atentos a ayudarnos. Muchas gracias, profe. Gracias, profe. Chicos, muchas gracias, profes. Sí, gracias a ustedes, chicos. Hasta luego. Gracias, Leo. Gracias, profe. Gracias, profe. Hasta luego. Chao, chicos. Chau. Chao, Gaby.